¿Alguna vez han escuchado un dicho popular que dice que hay gente que nace con estrella y gente que nace estrellada? Yo lo escuché la primera vez y como que me quedé pensando muchísimo y dije, ¿cuánta sabiduría hay de repente en los dichos populares y en los refranes? Y creo que sí, sin duda, hay gente que nace con estrella y hay gente que nace estrellada. ¿Qué opinan al respecto? Yo lo que pienso de los refranes es que muchos tienen mucha razón y muchos están muy equivocados. Y ese a mí me parece del segundo grupo. A mí no me suena que sea un refrán que tenga la razón. Qué interesante. Ahorita nos puedes hacer ver más tu punto de vista, porque en mi mente hace todo el sentido. Los refranes siempre traen una carga colectiva. Exacto. Y esa es la sabiduría de la que tú hablas. Exacto, exacto. Vamos a desmenuzarlo, vamos a ver qué hay atrás, vamos a explorarlo. A ver a qué nos lleva. Yo soy Mora. Yo soy Uriel. Yo soy Sara y esto es Más allá de la persona. Ok, entonces, ¿será que partimos de la idea que mencionaste? Los refranes traen una carga colectiva y por eso yo creería que hay una cierta verdad en los refranes. Ahora, no necesariamente tenemos que explorar eso ahorita, pero también existen refranes que se oponen uno contra el otro y ambos tienen razón, ¿eh? Eso me encanta, eso sí Claro. me gusta mucho, sí. Porque Describen los dos lados de la realidad. Exacto, y porque nada es total, ¿no? Pero porque los refranes vienen de estas experiencias que la gente ha vivido. Exacto. Entonces, ¿será que podemos empezar definiendo qué es una persona con estrella y una persona estrellada? Me encanta. Yo creo y considero que una persona estrellada es aquella persona que tiene esta serie de características que le impiden llegar a su objetivo, ¿no? Y es esta persona que siempre está completamente frustrada y en constante lucha con la adversidad. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, se me viene mucho a la mente la película del Joker de Joaquín Phoenix, la penúltima que salió del Joker, porque, o sea, me gusta cómo plantea la historia. Ese es un personaje totalmente estrellado, ¿no? Su mamá creo que lo adopta o medio se lo roba, algo así ahí medio turbio. La mamá venía de un hospital psiquiátrico, era mamá soltera. Incluso en algún momento atentó contra la vida del niño. Después de eso, pues crecen en condiciones económicas bastante complejas. Y a él su mamá siempre le decía, no pasa nada, mijito, tú sonríe. Y entonces él crece con esta fantasía de ser comediante y de hacer reír a los demás. Pero tenía muchísimas condiciones mentales bastante complicadas que le impedían como tener pues esa conexión con el público, esa conexión con los otros. Y la película empieza él siendo un payaso en la calle que trae como un letrerito, de estos letreritos con los que juegan un poco como muy de película gringa. Y unos chavitos llegan y se lo guamean, le roban el letrerito, ¿no? Y es una persona que no está haciendo nada malo, que realmente no se merecía ser guameado. Y esto sigue pasando durante toda la película. Es guamazo tras guamazo, tras guamazo, tras guamazo. Entonces, por mucho que él le está echando ganas, por mucho que él quiere salir adelante, que él procura a su mamá, que él trata de ser un buen ciudadano, no tiene malos sentimientos, no tiene malas intenciones. Y nada le sale bien. Literalmente nada. En toda su vida. Entonces, lo pongo como estrellado. Quizás es un ejemplo muy tajante, pero pues un poco por ahí, ¿no? Yo creo que hay gente que de repente intenta y no le salen bien las cosas. Entonces, estar estrellado no tiene nada que ver con ser buena persona, porque lo que tú estás diciendo es que era una buena persona, pero en circunstancias y situaciones difíciles. ¿Tú crees, Mora o Uriel, que una persona en circunstancias difíciles, que se ha desarrollado en este contexto más difícil que otras, tenga más probabilidad de estar estrellada? Me gusta mucho tu pregunta porque me lleva a mi primera crítica a esa frase. Y justo es,
¿quién está realmente estrellado y quién realmente tiene estrella? Una persona que nace en un país de primer mundo, con muchos recursos económicos, con mucha inteligencia y con mucho carisma, pero que constantemente siente que la vida no le satisface, que merece más o tiene muy mala autoestima y constantemente sufre, versus una persona que a lo mejor nace en un país en guerra o en el tercer mundo, con pocos recursos económicos, con poco carisma, pero que su percepción de la vida es, por ejemplo, que la vida es un regalo o que es muy interesante y le gusta estar viva o vivo. Ahí, ¿quién es el que tiene estrella y quién es el que está estrellado? Creo que lo podríamos pensar desde Freud. Y vamos a hablar de una de mis teorías favoritas, que es pulsión de vida, pulsión de muerte, o eros y thanatos, más junguianamente hablando. No importa las circunstancias necesariamente, ojo, en las que naces, sino la carga de pulsión de vida o pulsión de muerte que puedas traer. Entonces, creo que si vienes muy cargado de pulsión de muerte, a pesar de que nazcas en X tipos de privilegios, puedes tener una vida estrellada. Y creo que si naces cargado de más pulsión de vida, independiente a que no tengas privilegios, o no todos los privilegios, o tengas muy pocos, vas a tener una vida más con estrella. Entonces, desde un punto transpersonal, tú lo estás hablando desde Freud, pero yo lo voy a hablar desde un punto transpersonal. A lo que te refieres es que ya estamos predestinados, desde que nacemos, a venir con estrella o sin ella. O sea, desde Freud no estaría predestinado, más bien sería cómo se configura tu psique en el Edipo en los primeros años. Pero, Porque Mora está desde que hablando, naces. no, porque Mora está hablando dice, naces, ¿con qué pulsión de vida naces? Sí, te voy a decir por qué lo pienso así. Porque desde antes del Edipo, hay bebés que les es difícil la vida. En el sentido, el bebé que tiene intolerancia a la leche materna, el bebé que padece de cólicos, el bebé que no puede dormir bien, y además ponle las características de la circunstancia en la que le tocó vivir. Es un país con guerra, se muere la madre en momento de parto, o bueno, un poquito después, ¿no? Entonces, creo que sí, desde que nacemos, o incluso desde el vientre materno, hay bebés que les va mejor y hay bebés que les va peor. Esto no es freudiano, ¿no? O sea, pensar que desde previentre pueda haber algo como destino no es freudiano. Eso es muy transpersonal. O sea, saber que el bebé ya viene con esa carga es un enfoque súper transpersonal en donde dice que ya vienes con esa herida. ¿Con cuál herida naces? Y de hecho hay técnicas en donde se ve cómo nace el bebé, ¿no? Si vino con fuerza, si vino sin fuerza, cómo gritó, cómo no gritó. Uh-huh. ¿Cuál es la historia de la mamá cuando se quedó embarazada? Eso es un enfoque transpersonal, ¿no? Y en este enfoque hay algo que dicen que es muy bonito, que a mí me gusta y me inclino hacia eso. Es un enfoque más espiritual, en donde dice que tu esencia escoge la vida que va a encarnar, ¿no? Para crecer, para aprender, inclusive para reparar cosas. Entonces, ¿naces estrellado o es algo que ya viene predestinado? ¿Es algo que tú eliges antes de nacer? Se me hace interesante la perspectiva que planteas, pero desde donde me parece interesante es en el hecho de decir, no tanto son las circunstancias de afuera, sino las cargas energéticas internas. Y me parece interesante porque eso da un poco más de pie a pensar que tenemos ciertas cartas en el asunto, que podemos hacer algo al respecto, que yo me estoy poniendo una estrella o que yo me estoy estrellando. Pero a ver, retomando tu ejemplo del Joker, que me gustó mucho para alguien estrellado, y yo te pondría para el ejemplo de alguien con estrella a James Bond. Claro. Ni siquiera se despeina después de salvar el mundo, ¿no? Ni siquiera se le quema el traje, ni siquiera se le deshace el nudo de la corbata. Siempre trae la novia guapa, siempre trae el coche cool, el reloj cool, los mejores gadgets. Claro. Todo le muy estrella, muy estrella. Tiene tanta estrella que salva el mundo, literalmente. Joker y James Bond me sirven para dar mi segundo argumento en contra de la frase.
¿realmente la vida del Joker es puro sufrimiento y realmente la de James Bond es puro pasarla bien? Si los vemos allá afuera, claro que sí. En uno proyectamos nuestros miedos y en el otro nuestros deseos. Y nos pasa en la vida cotidiana. Pero los que somos terapeutas lo sabemos muy bien. En realidad todos gozamos y todos sufrimos. Las pendulaciones entre el pasarla bien y el pasarla mal, entre lo que nos gusta y lo que no nos gusta, entre la estrella y el estar estrellados, es natural. Entonces, ¿qué tan real es que algunos nacen con estrella y otros estrellados? No, yo sí creo que hay gente que tiende más a una o a la otra. En el sentido, y aquí sí otra vez retomo a Freud, sin meterme en lo transpersonal de por qué, o sea, de la razón del por qué llegamos con o sin estrella, pero sí me pongo a pensar que hay gente que tiene más pulsión de vida y pulsión de muerte. En el sentido que hay gente que tiende a encontrar más oportunidad, herramienta, tiene más visión, tiene menos trauma, tiene menos como... ¿Sabes qué también puedo traer un poco aquí también? El pensar que hay gente más víctima, que podríamos pensar que esa es gente un poco más estrellada. Y aquí lo interesante es que ser víctima es tu percepción. Exacto. Entonces viene desde cómo tú te vives a ti mismo y cómo tú vives tu vida. Pero sí es desde que somos chiquitos, ¿no? Entonces, regresando a lo que dijo Uriel, esta parte de estar estrellados o no es la narrativa que tú te cuentas, ¿no? Cómo poderlo cambiar es dependiendo de la narrativa que tú te cuentas, desde la perspectiva que tú vives, porque pueden existir dos hermanos que viven en la misma casa, ¿sí? Y uno que dices, uy, no, a este todo le fluye, a todo le sale, y al otro no. Y tienen los mismos papás, viven en el mismo contexto, la misma historia. Y a esos hermanos, diles, es que hay gente que nace con estrella, hay gente que nace estrellada, y al que le fue bien, mira, no se va a bajar del carrito de la buena suerte. Pero Claro. el otro seguramente la va a acabar pasando peor. Y ahí es en donde ese refrán a mí no me gusta, porque siento que más allá de fomentar la transformación, solidifica una perspectiva que no le conviene a nadie. Digo, si te consideras con estrella, perfecto. Pero especialmente si te consideras desafortunado, estrellado, el refrán viene a ponerte como que el último clavo en el yo ataúd. siempre creo que puedes cambiar. Yo siempre creo, como tú, que no te debes de limitar a esa imposición de tengo mala suerte, ¿no? Nací estrellado, no me va a salir. Pero también creo que viene desde una genética también, que viene desde situaciones externas que son con las que naces. Entonces, ¿cómo lo vas a manejar? ¿A qué me refiero? El temperamento, por ejemplo, la personalidad. Hay personalidades más fáciles, personalidades más difíciles, que esto ayuda a que se cuenten una historia terrible o buena, que tomen el papel de responsables o que tomen el papel de víctimas. Es que sin duda sí hay algo de cierto en el refrán, no digo que no. Y dando todavía más a favor de ese punto, ¿qué pasa con los sistemas familiares? Hay personas que el sistema los coloca en el lugar de la oveja negra. O del chivo Justamente quería expiatorio. hablar de la oveja negra. Ajá, exacto. Porque el sistema el sistema familiar te coloca ahí. Y entonces, cuando tú creces en un sistema familiar que todo el tiempo te está colocando como chivo expiatorio u oveja negra, ¿cómo vas a poder percibir el mundo diferente? Me refiero en años, en etapas de desarrollo. Ya cuando somos adultos, esa es nuestra obligación casi, ¿no? O nuestra posibilidad. Y nuestra responsabilidad, yo creo. Sí. Se vale quedarte en tu zona de confort y viviendo en la víctima siempre, pero pues pudieras cambiar si quisieras. Pero esta oveja negra, ¿qué es lo que lo hace ser la oveja negra? O sea, me encanta lo que dices, pero yo me pregunto, ¿qué es lo que le hace ser la oveja negra? ¿Por qué él y no el otro? O sea, ¿en qué? Yo siento que todos vibramos. Eso es real, ¿no? Todos vibramos. Depende de la frecuencia en la que vibres, es lo que jalas. Entonces, ¿por qué esta oveja negra siempre le pasa eso? ¿Por qué decidimos o el sistema familiar decide echarle las cosas a él? ¿Es su culpa? No. ¿Es lo que atrae? ¿Es lo que jala?
¿Cómo O sea, vibra? Justo estaba pensando que vale la pena detenernos un poquito en la idea del chivo expiatorio de la oveja negra para entenderlo a nivel sistémico, ¿no? O sea, una cosa es la perspectiva transpersonal, otra a nivel sistémico. Y a nivel sistémico, ¿qué pasa? Que a veces, por la historia de una familia, se necesita alguien a quien echarle la culpa, por ejemplo. Y si es una familia muy machista, es una familia que les gusta mucho ser racionales y de pronto a esa familia llega una mujer y es una mujer más sentimental y es una familia que tiene esta necesidad de estar proyectando culpas, entonces naturalmente a esta mujer le va a tocar jugar el rol del chivo expiatorio de la oveja negra. Entonces, eso se explica por interacciones de los sistemas familiares sin necesidad de meter perspectivas metafísicas. Donde creo que entraría tu postura, tu perspectiva, Sara, es en si pensamos que existen las almas, ¿por qué esa alma nació en esa situación? ¿No sería para poder contrarrestar toda la carga energética? Es decir, si hay una energía muy de pensamiento, muy racional, muy masculina, muy muchos hombres, se tiene que contrarrestar para poderse balancear el sistema, ¿no? Y entonces el sistema, por nada más poderse balancear a sí mismo, va a traer a una persona que sea más, o sea, bueno, en este caso, en tu ejemplo es mujer, pero más femenina, más sentimental, más emocional, muchísimo menos racional, ¿no? Es una cuestión de que el universo siempre está tratando de equilibrarse a sí mismo. Pasa lo mismo en los sistemas familiares. Sí, entiendo la perspectiva y creo que es buena, pero sigue estando más aterrizada al mundo real, ¿no? A la tendencia de los sistemas al equilibrio. Pero ¿por qué un alma, desde la perspectiva transpersonal, por qué piensas, Sara, que un alma elegiría nacer en ese lugar estrellado? ¿Acaso el karma? Pudiera ser el karma, pudiera ser estas partes de la esencia que no conocemos como tal, que vienen a aprender. Te voy a poner un ejemplo. La niña que vende chicles en la calle, que tú la ves y dices, pobrecita, hay que ayudarle. Su experiencia, o sea, su alma viene a vivir esa experiencia. ¿Por qué? No sé. Eso es lo que escogemos allá arriba. Eso es desde una mirada transpersonal. Y si nos vamos... Para reparar, para crecer. Sí, o sea, esa es la mirada transpersonal. Y si nos vamos más profundo todavía, sería porque la esencia, la conciencia, se quiere experimentar a sí misma en cada una de las vidas, ¿no? Llamémosle alma a cada una de estas vidas. Y entonces tienes que ser todas para poderte experimentar. Pero creo que eso, más allá de si son teorías y podemos tener una afinidad más a una o a otra teoría, ya se separa un poco de qué son las personas con estrella y las personas estrelladas. Bueno, a menos de que pensemos que los estrellados son los que tienen mal karma o los que vienen a aprender lecciones difíciles o, sí, grandes retos o lecciones negativas. ¿Tú pensarías que no? O sea, me gustaría, a ver, explorando el karma, por ejemplo, no es algo que yo creo como tal, pero si tengo mal karma, entonces me toca una vida más difícil la siguiente vida, ¿no? Y eso me daría sentido. Y entonces eso haría a la persona del ejemplo una persona estrellada. Ajá. Y entonces, pues, el Joker tenía una vida muy difícil. Quiero abrir otro paréntesis porque, digo, espero que nos esté escuchando también una serie de personas con una ideología más racional y que escuchen la palabra karma y el alma quiere nacer y digan, ¿qué hago con esto? ¿No? Sí, o sea, ¿qué es esto? no creo en eso o a lo mejor incluso creo que puedo no tener creencias y entonces escucho eso y me choca. Y creo que es muy importante o muy valioso entender que este tipo de ideologías tienen un valor por lo que nos muestran. No es, esta es la verdad absoluta. Y entonces me paro ahí y básicamente me cambié de religión. No. Pero sí, al imaginarme esas posibilidades como posibilidades o posibles explicaciones del universo o de lo que hay, me permiten ver partes de mí, me permiten ver posibilidades de mí y de los demás que de otro modo no vería. Entonces, al menos a mí,
partiendo del refrán de la gente con estrella y estrellada, la idea del karma, la idea de las almas, me llevan a la posibilidad de que hay algo en mí que viene desde antes de mi nacimiento, que tiene sentido que venga, que mi conciencia está aquí por una razón. Y no estoy diciendo, lo sé o lo creo, pero sí es una posibilidad que no puedo negar. Y desde esa posibilidad, entonces me preguntaría, bueno, esto que estoy viviendo, ¿por qué lo estoy viviendo? ¿Para qué lo estoy viviendo? ¿Cómo lo puedo transformar? Eso también pudiera ser algo muy junguiano, ¿no? Este concepto de la sincronicidad en donde el símbolo tiene mucho más peso que la causa. A ver, explícamelo un poco más. En donde el símbolo, o sea, esta carga que tú traes ya viene desde mucho atrás, o sea, es hereditaria. Aunque a veces no lo entendamos de esa forma, hay cosas que nos suceden en la vida que se repiten y se repiten y se repiten. Y hay que entender el origen de ese símbolo, como o sea, que vienen desde el inconsciente colectivo, justo. Es como esta base de datos, esta información con la que ya naces. Sí, o sea, sí. A ver, me gusta porque esa es otra forma de volverme a mirar a mí, ¿no? Me puedo mirar a través de la idea del karma y de las almas y entonces decir, ok, ¿por qué tengo estrella? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿O para qué tengo estrella? Y viceversa. ¿Para qué estoy viviendo una vida tan difícil? ¿Por qué estoy estrellado? Y si no me resuena hacerlo a través de la idea del alma o hacerlo a través de la idea del karma, lo puedo hacer a través de la idea de los símbolos colectivos, del inconsciente colectivo. Y entonces me podría preguntar, ¿qué historias de la humanidad se están repitiendo en mí? Por ejemplo, ¿por qué existen las familias con chivos expiatorios? ¿Por qué existen las ovejas negras? ¿Cuál es la misión de ese símbolo, de ese arquetipo o de ese patrón que se repite? Y creo que ahí podemos ver uno de los grandes aciertos de Jung, porque nos da un lenguaje y una forma de entender la vida que permite llegar a la profundidad que, por ejemplo, la idea del alma o la idea del karma permiten llegar, pero sin tener que ser tan metafísicos o tan esotéricos. Qué interesante está eso y qué bien explicado está. Y entonces a mí se me ocurrió traer el ejemplo de Mufasa. ¿Por qué? Todos venimos con un propósito. Voy a meter lo que dijo Mora. Todo es un balance. Para que haya gente con estrella necesita haber gentes estrelladas. Así es. ¿Por qué? Porque es un balance. En el ejemplo de Mufasa, son estos dos cachorritos. De Mufasa, la película nueva, Mufasa, la que es live action. Mufasa, la película 2, okay. La live action. Okay. La que... Exacto. La historia de Mufasa. Ajá. Okay. Ajá. Son estos dos cachorritos que la vida los lleva, ¿no?, a cada uno enfrentar su destino. Y resulta que Taka, que era el heredero a ser el rey, salva a Mufasa varias veces sin saber que al final Mufasa iba a ser el rey. Y a Scar le sale todo mal, porque Taka al final resulta ser Scar. Sí. O sea, pareciera que había nacido con estrella Taka. Sin embargo, las circunstancias que fue viviendo lo llevaron a como darle la estrella a Mufasa. Porque un poco así se desarrolla la película. No a darle la estrella, sino que al final su destino fue salvar a Mufasa para que él fuera rey y no él, o sea, y no Taka. Entonces, ¿Taka nació siempre sin estrella? ¿O él solito se encargó de irse quitando la estrella? Está interesante. Eso está padre. Lo que me gusta es, a mí me encanta el refrán, porque sí creo que hay gente que genuinamente tiene mala suerte. O sea, de verdad hay gente que está más salada que otra. Lo que aquí creo que yo quisiera hacer es invitar a cualquier persona que sienta que tiene mala suerte también a cuestionarse en dónde sí tiene buena suerte y en dónde sí tiene bendiciones y en dónde tiene muchas cosas buenas en la vida. Porque nadie es el Joker y nadie es James Bond, que yo conozca, por lo menos. Entonces... No, y dándote la razón con psicología junguiana, dentro de todos habita James Bond y dentro de todos habita el Joker. Exactamente. Entonces, a mí aquí me gusta
invitar a cualquier persona que se sienta que está más salada, que sienta que, ay, no manches, yo estoy trabajando en esto para mí y alguien más me lo quita. Ay, estoy tratando de luchar por esto y, ay, de repente ya me autosaboteé y ya no lo logré. Esos son patrones que nos vamos comprando desde que somos niños chiquitos, ¿no? Y entonces podemos llegar a una adultez, a una etapa madura, creyéndonos que esas historias que me he contado son verdad. Y que incluso podría ser, tengo mal karma o seguramente desde mis vidas pasadas ya me están castigando, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, esas ideas que tienen mucho de creencia o de metafísica se vuelven en mi contra. Claro, y entonces puedes hacer profecías autocumplidoras, ¿no? En donde yo inconscientemente estoy actuando, caminando hacia un lugar, creyendo que quiero llegar a un lugar donde hay estrella y no me doy cuenta porque inconscientemente me meto el pie y me saboteo y entonces, pero ve como si soy estrellado. Sí. Y es como, no, a ver, ojo, o sea, como vayamos más lento, más introspección, más análisis, más... Cuesta mucho trabajo salirse de un lugar que has habitado toda tu vida, una historia que te has contado toda tu vida. Pero nos tenemos que obligar a ampliar el panorama y a darnos cuenta que puedo moverme de ahí. Exacto. Que adentro de mí sí existe una oportunidad de moverme de ahí. Y creo que ahí está la verdadera pregunta. Me llegó mucho cuando de chico vi Corazón de Caballero, una película pues que ya tiene varios años, donde justamente un caballero nace con no la situación más favorable para convertirse en héroe, pero desde chico recibe este mensaje de sí se pueden cambiar nuestras estrellas. Y entonces, bueno, la película va de su proceso en este viaje del héroe. Pero volviendo al refrán y a nuestra conversación, esa creo que es la verdadera pregunta. ¿Cómo puedo transformar lo que hay de estrellado en mí a tener estrella? Y hace rato decías algo que a mí me parece fundamental, que es el arquetipo de la víctima. Cada vez que nos pasan cosas malas, o casi siempre que nos pasan cosas malas, algo dentro de nosotros parece como que quiere decir, sí, ¿ves? Lo sabía. Claro que iba a salir mal. Las cosas siempre salen mal o siempre te salen mal a ti. Y entonces se van construyendo este tipo de ideas como las que decías, Mora, de tengo mala suerte o soy estrellado, que además, bueno, si tu familia viene a reforzártelo y te toca ser oveja negra, te usan de chivo expiatorio, No manches. agárrate. Claro, está Sí. cañón. Pero ¿qué está pasando a nivel de la psique, desde la óptica junguiana? El arquetipo de la víctima está poseyéndote, está tomando el control, está habitándote. Y entonces creo que ese es el primer paso para empezar a salir de ahí. 100%. Darte cuenta de que eso es lo que te está pasando. Estás empezando a narrar tu realidad desde la conciencia de la víctima. Y ¿sabes qué considero fundamental? Salirnos de este como entitlement, esta sensación de que la vida me debe nada más porque sí, ¿no? Como, es que a mí la vida me es muy difícil y al de allá enfrente, en mi perspectiva, a esa persona no le es difícil. Bueno, quizás sí, quizás nació con distintas características porque eso no lo podemos evitar. Pero ¿qué estás haciendo tú para moverte de ahí? ¿No? No es como, la vida ya no me dio, ya me voy a quedar aquí para siempre. O la vida no me dio, voy a salir y buscarlo yo. Yo creo que en el momento que te quitas del papel de la víctima, empiezas a buscar en ti qué sí eres. ¿No? Abres estas puertas de nuevas posibilidades. Entonces, ¿qué sí eres? ¿Qué herramientas tengo? A lo mejor no son las que te enseñaron que tenías que tener y que en todas fracasaste, pero alguna herramienta puedes tener en donde sí puedas brillar. ¿No? Y eso muchas veces nos opaca la vista, o sea, nos cegamos porque creemos que somos esto y realmente nos gusta hacer las otras cosas en donde pudiéramos brillar, pero por el deber ser, por estas creencias, por esta carga colectiva que traemos, por esta parte de ser la oveja negra y atraer todas esas vibraciones medio malas, ¿no? Nos quedamos atrapados en ese mismo lugar. Pero si nos movemos de ese lugar de víctima y empezamos a ver, oye, ¿en qué sí soy bueno? Una cosa. Creo que pudieras cambiar la narrativa y la perspectiva de tu vida. Sí, yo también creo. Y además, creo que, por ejemplo, un hack que se me hace muy valioso
independiente a si no crees en ningún tipo de Dios, religión, nada, pero despertarte y decir como, mira, hoy puedo dar gracias porque tengo un nuevo día que es una nueva oportunidad, ¿no? Hoy puedo dar gracias porque puedo estar aquí platicando de cosas que me encanta platicar, ¿no? Y compartiéndolo con ustedes. Hoy puedo dar gracias y si te empiezas a poner esos pequeños cambios de chip, esos pequeños cambios, no es como hoy me desperté y tengo que volver a ir a trabajar, ¿no? Es que te lo juro que desde ahí, yo creo que desde ahí sí podemos agarrar un poquito, pues un control de nuestra vida, o sea, empezar a volantearle. Claro. Sí, o sea, si lo primero es darnos cuenta de que me está atrapando el arquetipo de la víctima, lo segundo es cómo me salgo. El agradecimiento es uno de los caminos que se ha estudiado y se ha visto que funciona. Sí, que es muy útil. Incluso hay bastantes artículos científicos que lo respaldan. Uh-huh. Pero no es el único camino. A fin de cuentas, lo interesante es desarrollar esta capacidad de movernos de perspectiva interna. Estamos muy acostumbrados a que las circunstancias determinan cómo me siento. ¿Hay tráfico? Me siento mal. Está súper libre la carretera, lo disfruto. Y es muy automático este ir y venir entre lo que interpreto afuera y el cómo me siento adentro. La práctica de irme a lo que estoy sintiendo adentro y empezar a modificarlo independientemente de las circunstancias externas no es fácil, pero es sumamente valiosa. Un ejemplo es el agradecimiento. Y otro que a mí me gusta mucho es poderme quedar con lo negativo. Es decir, me doy cuenta de que me agarró el arquetipo de la víctima y eso lo siento como un peso en el vientre y un discurso de es que tú, la mala suerte que has tenido, de veras que qué mala onda, ¿no? Bueno, ese fenómeno, sentir eso en el vientre y estar escuchando estas ideas, en vez de ir en contra y tratar de cambiarlo, lo puedo empezar a observar, como si estuviera viendo una obra de arte en un museo, como si estuviera viendo una película. Y curiosamente, por la naturaleza de la mente, cuando lo empiezo a observar, empieza a transformarse. Uh-huh. Es como hacer la paz con eso incómodo que está pasando dentro mío, ¿no? Porque cuando yo me veo a mí misma como, todo me está saliendo mal en la vida y me coloco o me sobreidentifico con la víctima, lo vivo desde un lugar de queja. Cuando puedes vivir esas sensaciones, esas emociones, incluso el arquetipo que de repente te posee, como ya llegó la víctima otra vez, baja como que la tensión. Le dejas de echar leña al fuego. Exacto, baja la tensión y entonces te puedes mover de ahí. Sí, en vez de fortalecerlo y empezar a entrarle a su discurso, a su rollo, y que entonces estés más atrapado en la víctima, lo volteas a ver. ¿Ok? Claro, lo reconoces, ahí estás. Sí, lo saludas. Y además, cuando puedes ver a tu víctima interna y haces un poquito la paz con ella, siento que también nos podemos dar cuenta que tiene cosas buenas. ¿Sabes? Yo que me he dado cuenta que tiene la gente estrellada o que tiene las personas que de repente se instalan mucho en la víctima, todo mundo les ayuda. Esa es la ganancia secundaria. Oye, tampoco se quieren mover de ese lugar. No, pues por eso de repente, por eso digo que hay un entitlement ahí en la gente estrellada, ¿no? Como a mí la vida me debe, y consiguen que la gente les ayude y que la vida les empiece a dar, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú no te das a ti mismo, se queda un poco carente lo que sea que te pueda dar el otro, aunque te den todo, porque no hay una como satisfacción interna. Qué curioso lo que dices, ¿no? A la gente estrellada, la gente le debe. Y la Exacto. gente con estrella siente que merece. Qué diferente perspectiva, qué diferente diálogo, qué diferente modo de ver la vida, ¿no? Y luego hay gente que se cae para el otro lado porque como tiene estrella siente que debe. Y entonces anda por ahí buscando a quién ayudar, a quién regalarle. Sí, yo creo que ya lo hemos platicado alguna vez, ¿no? Como esta persona que es el héroe, pues de repente se sacrifica a sí mismo, todo el tiempo tiene que estar en una lucha, salvando a los demás, rescatando a los demás. Todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Exacto. Exacto. Eso es lo que creo que es importante no olvidarse. Y con esto que decías de cómo el victimizarme me da cierto poder de exigirle al otro desde ahí, me parece muy interesante ver cómo sucede eso en la política. Cuando estamos atentos a eso,
nos podemos dar cuenta de lo común que es que en los discursos políticos se esté usando esta posición arquetípica de la víctima. Claro, yo te voy a rescatar, yo sé lo que necesitas, y agarramos a X grupos sociales y entonces es como, no, ven a brillar, ¿no? Nosotros, X lado de política, te vamos a dar más estrella. Sí, o no vamos a permitir que nos hagan esto que estamos viviendo es terrible por tal y tal. Y que claro que es terrible, pero lo que creo que a veces no nos damos cuenta que sucede es que al comprarnos estos discursos políticos, estamos dejando que nuestra posición interna de víctima se fortalezca. Uh-huh. Y entonces empiezo a vivir desde una óptica de carencia, empiezo a vivir desde una óptica de pobre de mí. ¿Y dónde está mi responsabilidad de hacer eso? ¿No? Sí. Quizá incluso logre que gane el partido que yo quería, pero al día siguiente, ¿qué pasó con toda esa inercia que sembré dentro de mí? De estarme viendo como víctima, de estarme enfocando en lo que me hicieron, en lo que me falta, en vez de enfocarme en sembrar o en construir. Uh-huh. Sí, y creo que justo en lo colectivo y en lo individual, qué importante dónde pones tu atención, ¿no? Por ahí hay otro, no es dicho popular ni nada, pero por ahí suena ya como en trends de redes sociales, como donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, pues se hace tu vida. Entonces, si yo estoy poniendo atención todo el tiempo a la carencia que habita por ahí, porque siempre va a haber como áreas de oportunidad en lo que sea que hagamos en la vida. Si pones tu atención desde la carencia de lo que falta, en vez de la oportunidad que ese mismo hoyo puede representar, vas a vivir dos vidas totalmente diferentes y era el mismo hoyo. A eso me refiero cuando digo de tu energía vibratoria. ¿Cómo vibras, no? Si vibras alto, siempre vas a jalar a gente que vibre alto. Si vibras bajo, vas a jalar cosas que vibren bajo. Así es. Es como es la ley de inercia, ¿no? Muy interesante. Sí, y también, o sea, no dejar de ver lo mismo que decías, Mora, de que todo tiene un lado positivo y uno negativo, en el sentido de que, ok, sí es cierto, si veo que estoy parándome en la víctima, me puedo mover del lugar, puedo empezar a estar más en proactivo, construyendo en positivo, pero no desaparece el arquetipo de la víctima. No dejo de tener esa tendencia a victimizarme y si lo niego por completo se me va a ir al inconsciente y entonces de pronto no me voy a dar cuenta de que me estoy victimizando. Esta complejidad, esta tensión de opuestos es la que creo que a veces muchos como discursos o refranes justamente populares tratan de resolver dándote como una fórmula secreta, ¿no? Que te engaña, porque esa fórmula puede ser, deja de ser víctima, solamente enfócate en lo positivo, que va a estar incompleta, va a ser una verdad parcial. Como lo estaría también el refrán contrario, ¿no? Sí, y creo que un poco la invitación aquí es, si tú te sientes que eres una persona muy estrellada, tampoco te la compres al 100%, porque hay muchas partes de ti que tienen estrella. Solamente no estás decidiendo verlas o las quieres esconder. Y no digo que las quieras esconder conscientemente, ¿no? Pero ahí están. Y sí hay que voltear a verlas, porque también hay que traerlas a la luz. Como desidentificarte de la víctima, del estrellado, del mala suerte. Entonces, de cierto modo, hay que empezar a ver la vida a partir de, no importa las circunstancias que me tocaron vivir, importa cómo me las cuento, importa cómo me quito de este papel de víctima, o importa, me pasaron estas cosas para poder llegar a hacer algo mejor. Porque yo no quisiera dejar al lado las circunstancias. O sea, sí hay personas que crecen con obstáculos mucho más difíciles que otros. Y sí hay personas que, aunque sean buenas, siguen siendo estrelladas. ¿Por qué a dos personas buenas les pasa una que vive estrellada y la otra se supera? Entiendo que tiene que ver con esta posición de, ok, me quito del papel de víctima y eso es lo que me tocó vivir, me hago más fuerte y me supero, no quiero esta vida. Y la otra dice, bueno, eso es lo que me tocó y así, y todo me sale mal. Entiendo que es desde una perspectiva narrativa, pero sí influyen las circunstancias.
Sí, no, sin duda. Pensemos en Víctor Frankl, ¿no? Y todas estas personas que, pues, cuánta gente no murió y cuánta gente no vivió estas cosas terroríficas, pero qué valioso lo que hizo este hombre, ¿no? O sea, sacar de vivir en un campo de concentración toda la teoría de la logoterapia, que justamente es una teoría que habla del darle sentido a lo que estamos viviendo, ¿no? Para poderlo trascender, para poderlo vivir, punto, y salir vivos de esta dinámica. Ahí yo creo que, wow, ¿de dónde sacó este hombre esa fuerza y esa visión para poder ver todo eso? Entonces, ahí, por lo menos a mí, me hace sentido pensar en que hay gente que tenemos un poquito más de pulsión de vida y un poquito más de pulsión de muerte. A mí me hace sentido pensarlo así. No digo que sea ley, no digo que todo mundo lo deba pensar así, pero en mi mente tiene sentido porque ¿de dónde fregado sale esa energía para poder crear algo en esa circunstancia? Y a mí me hace pensar mucho esta pulsión de vida y esta pulsión de muerte. Si nacimos así porque nosotros lo elegimos, ¿o no? O sea, yo desde mi enfoque que es transpersonal, ¿no? Es cómo elegimos venir a esta vida. Sí, yo en eso, o sea, vuelvo al punto de permitirnos pensar desde esa idea, no aceptándola, no diciendo que voy a creer que sí, pero también entendiendo que decir yo no creo en el alma también es una creencia. Entonces, para poder ir más allá de las creencias, podemos tomar estas ideas como perspectivas. Sí. Claro, es para que un espacio para que reflexionen justamente eso, que tomen lo que resuenen con cada uno de ustedes. Y quiero dar un poco de argumentos a favor de la idea del alma, de la reencarnación. Está en el hinduismo, eso todos lo tenemos muy claro, me parece, pero también está en los griegos, como la transmigración. Grecia es una cultura que está en la base de la civilización occidental y creía en la reencarnación. Lo creen los hindús. ¿Sabían que la religión judía también muchas veces cree en la reencarnación? Entonces, ¿qué pasa con esta idea que se repite en tantas culturas? Y de pronto, en el catolicismo pareciera ser que está completamente negada. Pero ahí les tengo un dato interesante. En el Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 553, fue cuando se tomó la decisión de prohibir la idea de la reencarnación dentro de las conversaciones en los teólogos católicos. Nunca fue una idea predominante, pero hasta el siglo VI, hasta mediados del siglo VI, sí se reflexionaba en torno a esa posibilidad. Sí habían pensadores que creían que era real. Entonces, viendo simplemente todos estos datos históricos, nos damos cuenta de que no es una idea que tan con la mano en la cintura deberíamos de descartar o de tomarnos tan a la ligera. Sí. Yo no sé si yo creo en la reencarnación, porque no, o sea, podría tener momentos en los que a lo mejor y sí, momentos a los que a lo mejor y no. Pero creo que independiente a si alguien cree o no en la reencarnación, no podemos negar lo que vemos en el hoy, en el aquí y en el ahora. O sea, en cómo naciste en esta vida, sin importar ya de dónde venga. ¿Qué haces con lo que tienes hoy? ¿Qué haces? ¿Qué haces con lo que tienes hoy? A mí me gusta pensarlo. No me puedo salir de cómo soy yo, que lo que haces siempre ha tenido un propósito. Entonces, desde ese punto es mi narrativa, ¿no? Y desde ese punto yo también me puedo mover del lugar de la víctima, ¿no? Decir, si estoy aquí y me está pasando esto, es por algo. ¿Qué voy a hacer con eso? Es como pensar, ¿es mi destino o tengo libre albedrío sobre esta circunstancia, sobre esta situación? Sé que hay un camino predeterminado a donde tenemos que llegar, pero ¿cómo quiero llegar a ese lugar? O sea, quiero llegar con muchos obstáculos, quiero llegar en línea recta, quiero tropezarme y luego levantarme. Por ejemplo, para entenderte mejor, en el ejemplo de la película de Mufasa, en donde están Taka y Mufasa, y cómo Taka empieza a salvar y ayudarle de tal forma a Simba que el propósito de la vida de Taka hubiera sido lograr que Mufasa, que Mufasa se hiciera rey. Ese sería el propósito de Taka. Por ejemplo, el destino era que Mufasa fuera rey.
Las circunstancias fueron que se mueren los papás de Mufasa, cómo llega Mufasa, a dónde llega Mufasa y llega con la familia de Taka. Y el propósito de Taka es estar ahí para salvarlo, para que se logre ese destino. Ahora, dentro de la película existen varios caminos, varias decisiones que se toman, como la traición, como el acompañamiento, como la lealtad, como muchas. Esas son decisiones, esa es la toma de libre albedrío. Pero al final, el que tenía que ser rey, quisiéramos o no quisiéramos, era Mufasa. Entonces, ¿tú genuinamente crees que Taka no podía haber llegado a ser rey? Taka no podía haber llegado a ser rey. Ay, Su es que eso es lo que yo propósito no de sé. vida era estar ahí para darle el camino a Mufasa a que llegara a ser rey. Desde la perspectiva de que existe el destino, sí. Exactamente. Exactamente, desde esa Exacto. perspectiva. Porque yo no sé, o sea, si yo me pongo a pensar, porque eso es una película y pues sí, qué padre que Mufasa sea rey, ¿no? Pero entonces, y en mi vida personal, si hay X destino, ¿yo no puedo cambiarlo? O sea, si mi destino si creo es... que nací estrellado, ya no lo puedo cambiar. Exacto. Si mi vida, si Pero- el destino de mi vida es que sea una vida súper trágica, que no es, pero si Ese fuera... es el destino de tu vida, súper trágica. Y ya no lo puedo cambiar. Puedes No, y cambiar entonces, el ¿a qué cómo vamos lo a vives. terapia? Puedes cambiar la narrativa, sí puedes decidir cómo lo vives, pero tu destino, a donde tienes que llegar desde gusta, Sara, lo esto está horrible. vuelvo a repetir, es desde un punto súper transpersonal. Porque acuérdate que es lo que, te lo voy a repetir, lo que dije fue que tu esencia, antes de encarnar, ya elige para crecer, para reparar, para Es que, aprender. o sea, Entonces, yo lo que sí veo es que no porque no podamos demostrar que existe o no existe el destino, o que no podamos demostrar que existe o no existe el alma, significa que no valga la pena pensarlo. Y como justo no lo podemos demostrar, creo que vale la pena hacer el ejercicio de pensarlo en ambas direcciones. Ah, eso me hace más sentido. exacto. ¿Cómo me siento y qué pienso si me paro en la perspectiva de la predeterminación, del destino? Y, por ejemplo, ¿cómo se siente de diferente la idea del destino si ese destino está escrito por un Dios todopoderoso y sabio o si ese destino está escrito por la mecánica newtoniana, por leyes inalterables de un universo material, por ejemplo, ¿no? O sea, está cañón porque me acordé de, o sea, ¿quién es el arquitecto de tu vida? ¿Eres tú o simplemente eres un peoncito que te mueven de un lado al otro, no? Ándale. Esas dos perspectivas están súper lejos. Y creo que también algo bien interesante es cómo en la vida cotidiana de pronto nos paramos de un lado, de pronto del otro. Hace rato tú decías, Mora, no sé si creo en la reencarnación, como que a veces sí, a veces no. Y cuando sí creemos en la reencarnación o cuando creemos que hay un arquitecto de nuestro destino que no soy yo, parece ser que es porque hay emociones o hay ideas que en ese momento se acomodan más con ese polo del espectro. Pasan los días, se me mueven las emociones, estoy en otro lugar y entonces me resuena más, no, yo soy el arquitecto de mi destino o no creo en la reencarnación. Y solamente haciendo un ejercicio como ir a terapia, como el journaling o como la autoobservación, puedo ir buscando poner en diálogo esos diferentes polos de mí mismo. Porque si no, ¿quién soy yo realmente? ¿El que está de un lado o el que está del otro? Si no me pongo en diálogo en mis contradicciones internas, me pierdo un poco de la posibilidad de saber quién soy. Sí. Y creo que la gran invitación, independiente de si te estás considerando en ese momento con estrella o sin estrella, o estrellado, es ampliarlo, ¿no? A decir, ok, a lo mejor ahorita me siento muy estrellado, pero ha habido momentos que he tenido estrella y quién soy en estas dos y justo que puedan dialogar. Como... O sea, que no nos casemos con que solamente existe una idea, ni de el por qué estamos aquí, ni del para qué venimos, ni del si soy o no soy un X arquetipo, sino que todas las posibilidades caben. Ahí creo que le estamos dando al clavo. Porque si yo me aferro a la idea del alma y siempre respondo lo mismo y entonces estoy ahí parado, me estoy perdiendo de la riqueza de un proceso profundo de reflexión y de observación. Y lo mismo si me apego al ateísmo y al materialismo y nunca me muevo de ahí. Y creo que mucho en terapia eso es lo que vamos construyendo. La capacidad de pensar acerca de nosotros mismos,
de pensarlo abiertos a la variedad o a la multiplicidad de perspectivas y que este diálogo esté en una constante transformación, evolución y desarrollo. Sí, ¿sabes en qué arquetipo pensé? En Perséfone, ¿no? Que es como la diosa de las estaciones y cómo pasa 3 de 4 estaciones arriba, ¿no? En los campos con flores, sube con su madre y de repente tiene una estación del año, el invierno, que baja al inframundo. Y su vida es cíclica, ¿no? Y creo que nosotros también. Y entonces también un poco el empezar a hacer la paz con los momentos estrellados que tengo en la vida, con los momentos que tengo que bajar al inframundo y empezar a darnos espacio para también quererme a mí misma o a mí mismo cuando estoy en el inframundo y quererme a mí mismo cuando estoy estrellado y no rechazarme, que lo platicamos hace un poquito, ¿no? Como que es algo que tendemos a rechazar. ¿Qué pasa si te aprendes a amar cuando estás estrellado? Te lo juro que yo creo que la vida se te va a ver menos estrellada. Sí, otra vez una paradoja. Sí. Me encanta, es la vida. Entonces invitamos a la autoobservación, a que seamos conscientes de que siempre hay cambio, nada es permanente, nadie nace solamente estrellado y nadie nace solamente con estrella. Esto es Más allá de la persona y te invito a dejarnos comentarios, reflexiones y a escucharnos en redes sociales.